¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Faltaba más, un placer, Salvador. ¿Lo de hoy es más exógeno que endógeno o hay algunos motivos todavía de incertidumbre local, más allá de todo el despeje que se está haciendo del traspaso de deuda del Central al Tesoro, de los superávit gemelos comerciales y fiscales hasta acá en el primer semestre, etcétera, etcétera? Bueno, la verdad que puntualmente hoy fue más cuestiones externas. Hoy fue un día bastante duro en los mercados internacionales, por ende no llamaba demasiado la atención la cuestión cambiaria. Incluso te diría que hasta tuvo con relativa calma, considerando y teniendo en cuenta el factor externo, donde tuviste los principales índices recortando muy fuerte. Eso te genera mayor presión y bueno, también en las acciones y deuda argentina y consecuentemente riesgo país al alza. Eso sí, esto se da en un contexto donde el mercado de cierta manera empezó a tener más cautela, ¿sí? Empezamos a ver un mercado a partir de mediados de mayo, principios de junio, con algo más de cautela, exigiéndoles al gobierno o pidiéndoles algunas respuestas, sobre todo en la parte cambiaria. Un gobierno que decidió de manera, fehaciente y genuina por parte de su voluntad mantener esa discursiva en cuanto al crawling del dólar oficial al 2%, de que no iba a haber devaluación, de que el dólar blend se mantenía. Entonces es un mercado que le pide respuestas a un gobierno que no está dispuesto a dárselas. Entonces es ese tire y afloje, ¿sí? Luego tuvimos los anuncios que ya todos saben, el de la intervención en el contado con liqui y demás. Pero bueno, es un tire y afloje, una relación, llamémosle tensa. ¿Vos crees que hay algo de resquebrajamiento en la confianza inicial? ¿O hay algo de impaciencia? Yo creo que es más impaciencia que pérdida de confianza en sí mismo, porque hay que tener en cuenta, y lo mencionás muy bien en el preámbulo, la cuestión de superávit fiscal. Tenemos también superávit comerciales. El Banco Central el día de ayer comenzó a flexibilizar cuestiones del cepo, lo cual es muy importante, y el mercado eso de cierta manera lo valora y entiende que es por el camino correcto. Así que no lo llamaría en términos drásticos pérdida de confianza, sino más bien impacientar, mostrar un poco la hoja de ruta. El otro día, el día de ayer, el Banco Central mostró un comunicado, de cierta manera marcando un poco la hoja de ruta de qué es lo que quiere hacer. Guste o no el mercado, por lo menos ahora hay cierto pragmatismo y sobre todo un ordenamiento en lo comunicacional, que de cierta manera y en los últimos días venía flaqueando algunas cuestiones comunicacionales, anuncios por Twitter. Había algunas cuestiones que al mercado no gustaban. Salvador, en esta puja que vos marcás, ¿no?, respecto del mercado, da la sensación de que el gobierno lo que busca, más que darle señales a los mercados, es darle señales a su electorado, ¿no?, en relación a la baja de la inflación, que lo que no negocia es, por un lado, el tema del ordenamiento de las cuentas públicas, el tema del superávit, y paralelamente el descenso de la inflación. Y ahí me parece que es donde está la puja respecto de la expectativa devaluatoria, de esta posición bien firme respecto de que el achicar la brecha va a ser bajando los dólares financieros y no devaluando el oficial. Sí, a ver, el gobierno ha sido explícito en eso. Lógicamente al mercado puede gustarlo o no, pero han sido explícitos y nuevamente muy fervientes en cuanto a su discurso, de que bueno, la lógica, o por lo menos ahora la intención, está plasmado en eso que bien comentabas, Débora, la cuestión de intentar llevar los financieros lo más cerca posible al dólar, que no necesariamente tiene que ser el oficial. Y acá quiero hacer alguna aclaración, porque hoy por el dólar importador y el dólar blend tenés prácticamente todo el comercio exterior, que son los bienes transables, un gran componente de la economía, si se quiere, en términos de precios, rondando una zona de precios de dólar entre 1.000 y 1.100 pesos. El gobierno parecería querer ir a buscar eso y al mismo tiempo cuidando y priorizando la inflación. Esto, más allá de que al mercado pueda o no gustarle, es lo que el gobierno está intentando hacer, no descuidar la inflación en absoluto e intentar llevar esos dólares. Por eso también fue la medida de esta posible intervención y absorción de pesos, que es en definitiva atacar un poco la brecha, intentar estacionar los dólares algún escalón más abajo y que esta brecha no te presione la cuestión cambiaria. Entonces, parecería que el gobierno intenta de esa medida hacer eso con un mercado algo más impacientado. Salvador, lo último. Entonces, ¿el Central ya dejó de tener deuda y todo está en manos del Tesoro ahora? ¿Es así? Eso es correcto. El Banco Central ahora ya no tiene más pasivos remunerados, lo que eran las LEVAX, luego LELIQs, luego Correcto. pases. Hoy ya eso está en manos del Tesoro, si se quiere, una parte.
y ahora el Banco Central va a estar de cierta manera siendo un jugador en el mercado como garante, pero no lo tiene dentro de su balance. ¿Qué quiere decir? De que los intereses ahora ya no se pagan con emisión, como se hablaba, sino que en realidad lo paga el Tesoro. Correcto. Y en teoría será con superávit fiscal, que es la cuestión clave a tener en cuenta, ¿no? De estos grifos de emisión que se hablaban tanto. Te sigo mucho. La semana pasada publicaste un tuit sobre las intervenciones en el CCL y hablabas de más de 100 millones de dólares en los 3 días. ¿Esta semana recogiste algún dato? Esta semana los volúmenes que estuve analizando, la verdad que no me dan a entender que siguieron con una fuerte intervención. Se vio mucho más fuerte martes, principalmente miércoles, jueves la semana pasada, para luego empezar a retirarse, y es congruente con otros datos que también miro, así que entiendo que va en esa línea. Por ahora unos 120 millones de dólares intervenidos en el mercado, que en definitiva fue más una señalización a mercados, decir de que, ok, como Banco Central yo puedo participar también del mercado, más que por ahora ser un partícipe activo como lo hemos visto antes. Salvador, un abrazo, gracias, como siempre. Hasta la próxima. Muy gentil. Gracias a ustedes.